a trabajar en esa biblioteca y en ese archivo. Así que, bueno, yo solo desearos la bienvenida, que esta sea la primera de muchas conferencias de las que se celebren aquí, la primera y el primero de muchos actos de los que se desarrollen aquí y que podamos disfrutarlo. Que la pandemia nos dé ya esta pequeña tregua que parece que vemos y que volvamos a inaugurar estas conferencias presenciales, que nos podamos ver. Las conferencias se han venido desarrollando, pero de manera telemática, que aunque nos hemos ido acostumbrando, no deja de ser una forma bastante impersonal de acercarnos a la cultura. Somos seres sociales, vivimos en sociedad y necesitamos este contacto humano y cercano los unos con los otros para seguir disfrutando. No me alargo más, lo importante es la conferencia. Le voy a dar la palabra al presidente de la Academia de San Romualdo, que nos va a dedicar unas palabras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no me conozca, soy José Enrique de Benito, presidente de la Real Academia de San Romualdo. Pues para mí, tanto como presidente de la Real Academia como isleño, es un gran honor y una satisfacción tremenda el poder dirigir la palabra desde esta nueva dependencia del Ayuntamiento, como ha dicho la delegada. Ayuntamiento que ha sido magníficamente restaurado y que yo, a los que no lo hayan hecho, recomiendo su visita lo antes que pueda. Debo advertirles que esta conferencia se está pronunciando presencialmente, pero está siendo grabada y será emitida completamente, o sea, todo el acto entero será transmitida a través de la página web de la Academia de San Romualdo. Mi agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento en la persona de la Teniente de Alcaldesa, delegada de Cultura, por su inestimable colaboración, y mi felicitación a la comisión de este bicentenario del Almirante Lobo Malagamba, que personalizo en la persona de don Francisco Bricerio Conde Mora, que es la verdadera alma y impulsor de todos estos actos. Enhorabuena. Como todos ustedes saben, el almirante Lobo Malagamba fue un hombre polifacético, de gran cultura, amante de la ciencia, la investigación y extraordinariamente interesado en materias de lo más variadas. Todo esto lo llevó, entre otras razones, a dotarse de una magnífica y valiosa biblioteca. Dispuso él que fuese donada a la ciudad de San Fernando, su ciudad natal, y fuese depositada en su ayuntamiento para beneficio de sus ciudadanos. El Ayuntamiento de San Fernando la ha mantenido y acrecentado con cariño y esmero a lo largo de tantos años, sorteando numerosas vicisitudes a lo largo de los tiempos. La Real Academia de San Romualdo mantiene una relación muy directa con la Biblioteca Lobo, debido a que su ubicación en este edificio se constituyó como un espacio cultural donde tuvieron lugar las primeras reuniones que dieron paso a la creación de nuestra institución, a mediados del siglo pasado. Y además convirtiéndose en la sede académica desde donde se celebraban sus actividades antes de pasar a otros lugares. En la actualidad, y tras la restauración de este edificio, la Biblioteca Lobo vuelve a tener un local muy notable, dotado de instalaciones modernas y adecuadas para la correcta conservación de sus valiosísimos fondos y para que puedan ser disfrutados y consultados por toda la ciudadanía. Debemos agradecer, por lo tanto, al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando la correcta conservación de este legado desde que se hizo cargo de él hasta nuestros días, en que lo hace de manera magistral el director del Archivo Histórico Municipal, el doctor don José Luis López Garrido, compañero ya nombrado miembro de nuestra Academia de San Romualdo, aunque pendiente de toma de posesión debido a la crisis sanitaria. Nos ilustrará con detalle acerca de los diversos pormenores de esta magnífica biblioteca, legado del almirante Lobo y patrimonio de nuestra ciudad.
Nada más, muchas gracias. Sí, bueno, le cedo la palabra a la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, que es la secretaria general de la Academia de San Romualdo, que va a presentar al conferenciante. Buenas tardes. Don José Luis López Garrido es licenciado en Geografía e Historia por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, obteniendo el grado de licenciatura con la memoria, el privilegio dado de los Reyes Católicos a Cádiz en 1493, doctorándose por la Universidad de Cádiz en mayo de 1998, con el trabajo Sociedad y Economía en el nacimiento de la isla de León, 1668-1768, y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas en la sección de Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación Americana. En el capítulo docente ha sido profesor de paleografía en el Colegio Universitario de La Rábida, dependiente de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, y en materia de archivos ha impartido numerosos cursos para la administración pública, cursos de doctorado y cursos superiores de archivo y gestión documental organizados por la Universidad de Cádiz. Profesionalmente, en el campo de los archivos fue auxiliar de archivo en el Ayuntamiento de Cádiz entre agosto de 1981 y febrero de 1986, becario de la referentísima Diputación Provincial de Sevilla dentro del programa de Organización de Archivos Municipales para la organización y clasificación del Archivo Municipal de Dos Hermanas, en Sevilla. Y desde diciembre de 1986 hasta la actualidad es director del Archivo de Archivos, Biblioteca y Museo Histórico Municipal de San Fernando, desempeñando además la jefatura del área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Aparte de diversos artículos publicados, es coautor del Inventario de Fondos del Archivo Municipal de Dos Hermanas, del Inventario de Fondos del Archivo Municipal de San Fernando, 1977, del privilegio dado de los Reyes Católicos a Cádiz en 1493, por el que obtuvo el quinto premio de investigación histórica Agustín Orozco. Coautor de la Guía Histórico-Artística de San Fernando, de la Isla de León 1668-1768, tesis doctoral editada conjuntamente por la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando. La Casa de Comedias de la Isla de León, 1769-1804, editada con motivo del bicentenario del Real Teatro de las Cortes y coautor y director de los cuadernos del bicentenario La Isla de León según sus actos capitulares, correspondientes a los años 1807, 1808 y 1809, y coautor de San Fernando, Guía de la Arquitectura del siglo XIX. Pues ahora disfrutamos de la conferencia de José Luis López Garrido. José Luis. Bueno, pues nada, con su permiso de la presidencia, voy a... Señora teniente alcaldesa, delegada de Cultura, excelentísimo señor presidente, señores concejales de la ilustrísima corporación, queridos amigos, muy buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a Adelaida por su presentación y retomar un poco las palabras de mi delegada de Cultura, porque ya que este es el primer acto presencial en el que participa activamente un miembro del equipo de Cultura, quisiera pedirles permiso a todos ustedes para mandar un mensaje desde aquí, un mensaje de ánimo, de apoyo, a quien ha sido miembro de ese equipo, una persona con la que he tenido la satisfacción de trabajar en los últimos años codo con codo, una persona comprometida con la cultura, con las tradiciones de esta ciudad, particularmente las cofrades. En definitiva, en nombre de todo este equipo, desde nuestras delegadas de Cultura y Fiesta, a todo el personal que trabajamos en el Servicio de Cultura y Fiesta, nuestro mensaje de ánimo y apoyo a José Valentín Moreno Fraile, un compañero del área que ha contribuido con su trabajo a mejorar la cultura de esta ciudad. Quiero agradecer a Juan Maruri y a Diego Moreno la ayuda que me han prestado para conformar esta conferencia.
Diego está haciendo una magnífica, una excelente labor de catalogación y de búsqueda de información de los libros que integran la biblioteca. Y bueno, prácticamente es casi el padre de la criatura de estas láminas que pretendo que ilustren esta conferencia. Y aun a riesgo de alargar un poco más de lo debido a este, llamémosle, preámbulo, quisiera confesarles que, aunque sin quitarle la razón a mi delegada, más que nervioso, me siento especialmente emocionado. Es que son 30 años. Bueno, en marzo próximo harán 30 años de aquellas 8ª jornadas de historia marítima celebradas en San Fernando en homenaje al almirante Lobo. Un total de 6 conferencias, las 4 primeras celebradas en el salón de la propia biblioteca, esa que todos recordamos al lado de nuestro histórico salón de pleno, y las 2 últimas en el incomparable marco del Observatorio de la Armada. La última fue pronunciada precisamente por quien fue el alma mater de aquella jornada y que, por desgracia, nos dejó el pasado mes de julio, el general auditor don José Cervera Peri, nuestro amigo Pepe Cervera. La anterior, pues por este mismo archivero bibliotecario que hoy se dirige a ustedes y con el mismo tema, la Biblioteca Lobo. Y emociona 30 años después redescubrir la biblioteca. Emociona 30 años después darse cuenta de lo que aún queda por descubrir y por contar de la Biblioteca Lobo. Quisiera ser capaz en realidad de transmitirles a ustedes esa emoción, esa ilusión, incluso si puedo hasta sorprenderles, como a menudo nos sorprendemos Diego y yo cuando accedemos a determinadas informaciones de los libros de la biblioteca. Bueno, ojalá lo consiga o por lo menos me acerque a ello. Una donación excepcional, la Biblioteca Almirante Lobo. En diciembre de 1876, la ciudad de San Fernando recibió un excepcional legado. Conforme a la disposición testamentaria de don Miguel Lobo Malagamba, se disponía la donación de su biblioteca y colección de autógrafos al ayuntamiento de la ciudad, con el deseo de que sirviera de base para el establecimiento de una biblioteca pública. En efecto, en la sesión plenaria del Ayuntamiento de 23 de diciembre de 1876 se leía una carta enviada por la viuda del almirante dando a conocer las disposiciones testamentarias de su finado esposo en relación a la biblioteca de su propiedad, donarla a la ciudad, ubicarla en las mismas casas consistoriales y rogando al propio ayuntamiento, si en ello no tuviese inconveniente, denominarla Biblioteca Lobo. Se iniciaban a partir de entonces un conjunto de actuaciones tendentes al cumplimiento de los deseos del donante y, dado que me propongo analizar el legado recibido, comenzaré teniendo presente el espíritu de este legado. Trataré también de las acciones y trámites que demandaban la instalación de la biblioteca y de los libros que la componían. Y, por último, analizaré la riqueza intrínseca de esta donación, el material donado. Se tratará, en definitiva, de la intención, de la instalación y del valor de ese legado. La lectura de los documentos que contiene el expediente conservado en el Archivo Municipal de San Fernando sobre instalación de la Biblioteca Lobo en esta casa capitular son más que elocuentes del ánimo que inspira la instalación de la biblioteca. La viuda del almirante, doña Elena Rabina, en comunicación remitida al Ayuntamiento en diciembre de 1876, manifestaba que anticipo la entrega de los libros y autógrafos que componían la biblioteca de mi citado esposo, deseosa de cooperar por mi parte a su noble pensamiento y aprovechando la respetabilidad de esa corporación, que tengo la seguridad aumentará este generoso legado para facilitar la instrucción en las clases que, faltas de recursos, tienen el noble instinto del estudio. En muy parecidos términos se expresaba años más tarde la Comisión de Gobierno Interior del Ayuntamiento sobre la conveniencia y utilidad de adquisición de obras para la Biblioteca Municipal Lobo, al señalar que si nuestra preciosa biblioteca ha de llegar a la altura que reclama el grado intelectual de los tiempos presentes, no puede permanecer estacionaria. Rica es desde su fundación no por el número de volúmenes que la componen, sino por sus notables obras. Legada fue por un ilustre marino y, por consiguiente, dominan en ella las ciencias relacionadas con la marina.
Precisa, pues, la adquisición de obras para que los amantes de las distintas ramas del saber tengan donde satisfacer sus afirmaciones y gustos. Dos ideas, por tanto, subyacen y están presentes a la hora de considerar el espíritu de lo donado y el momento en el que se produce esa donación, la función social que debía cumplir y su entronque con los tiempos presentes. Aun cuando se ha previsto abordar en estas mismas jornadas el contexto histórico y cultural en el que se desenvolvió la figura de Miguel Lobo y Malagamba, quisiera detenerme de forma muy somera, a modo de introducción, en estos dos aspectos que resumen el espíritu o el ánimo de la donación. Así, y en primer lugar, por lo que se refiere a la función social, conviene recordar que los cambios en materia educativa se introdujeron en España a partir de mediados del siglo XIX, cuando se aprueba la primera ley de instrucción pública. Poco después se fundaría la Institución Libre de Enseñanza, que buscó la formación integral del individuo en libertad, fomentando una actitud crítica e influyendo notablemente en la renovación pedagógica, intelectual y cultural del país. Más tarde vendría la libertad de cátedra. A todo ello, tal vez, responde la confianza de la viuda del almirante al asegurar que la donación recibida facilitará la instrucción en las clases que, faltas de recursos, tienen el noble instinto del estudio. Y en idénticos términos se expresaría el alcalde José María de Larrán en carta remitida a doña Elena Rabina, agradeciendo y aceptando la donación en nombre del ayuntamiento y comunicándole que la biblioteca, literalmente, servirá de base para el establecimiento en estas casas capitulares de una biblioteca pública al alcance de las clases necesitadas y ávidas de instrucción. Relativo al otro aspecto a considerar, el grado intelectual de los tiempos presentes, no debe olvidarse que en 1874 se introdujo en España la estructura política más estable de todo el siglo XIX, y sus años finales son, hasta 1898, como un remanso de cierta estabilidad. La Restauración trajo consigo un auge de la investigación, especialmente, y por lo que a nuestro país se refiere, en el sector de la medicina y en el campo de la técnica. Los grandes descubrimientos científicos y técnicos de finales del siglo XIX en el mundo, el teléfono, la bombilla eléctrica, el motor de explosión del automóvil, propiciaron a partir de 1870 el comienzo de lo que se dio en llamar Segunda Revolución Industrial. Y aun cuando el proceso de industrialización en España requiera de evidentes matizaciones, lo cierto es que en este último tercio de siglo se inició un intento de modernización de nuestro país, fomentado tanto por la aparición de un pensamiento liberal y reformista, como, sobre todo, por la naciente burguesía industrial que buscaban modernizar España adaptándola a los nuevos tiempos. En este tiempo intelectual se produjo la donación de la Biblioteca Lobo a la ciudad de San Fernando, en la que no mucho después asistiremos, por ejemplo, a la fundación del Centro Obrero, a la botadura en la carraca del submarino de Isaac Peral o a la irrupción del periodismo en la isla, Diario de Cádiz y su departamento, Diario de San Fernando, La Correspondencia. La excepcional donación recibida por la ciudad no solo respondía a la inquietud intelectual de la época, realmente fue hija de ella, hija de un tiempo o de una época, además, de honda preocupación social en relación con la formación de quienes carecían de medios para ello. Así pues, y bajo tales premisas, una vez aceptada la donación, el ayuntamiento comenzó a dar los primeros pasos para cumplir con los deseos del almirante Lobo, la instalación de la biblioteca en el edificio capitular, iniciando las acciones y trámites que demandaban tanto la ubicación de la biblioteca como de los libros que la componían. Ubicar la Biblioteca Lobo fue un complejo ir y venir que tuvo su punto de partida, como ya se ha indicado, en diciembre de 1876, una vez conocida la disposición testamentaria del almirante sobre ella, y su punto de llegada con la inauguración oficial de la misma en octubre de 1879, debiendo abordarse, en primer lugar, los problemas de espacio, tanto de continente como de contenido, o sea, tanto de la propia biblioteca en sí, como para los libros y documentos que contenía, sin desdeñar, desde luego, la tarea humana, o lo que es lo mismo, organizar la biblioteca y facilitar tanto su control como su accesibilidad. La documentación conservada sobre la instalación de la Biblioteca Lobo ofrece los primeros datos sobre las tareas físicas entre julio y agosto de 1877, comenzando con un presupuesto de una estantería para la biblioteca de la casa capitular de pino barnizado en su color,
firmado por el maestro carpintero José Calandria, y en el que se incluían tanto los materiales, tablas, cerraduras, cristales, etcétera, como el trabajo a realizar, siendo el presupuesto total de la estantería proyectado de 5.923 reales, estantería que finalmente no llegaría a construirse. De forma simultánea, en la elaboración de aquel presupuesto habría de considerarse el espacio más conveniente y apropiado en el mismo edificio capitular para la instalación de la Biblioteca Municipal Lobo, a lo que responde el informe firmado el 23 de agosto de 1877 por Antonio Tapia, José Villegas y Mateo de Hoyos, miembros de la Comisión de Gobierno Interior, y que fue dado a conocer en sesión plenaria celebrada ese mismo día. En dicho informe se justifica de manera más que satisfactoria la elección del lugar donde se instalaría el legado recibido, pues el resultado de los estudios de aquella comisión sobre el local más conveniente para la biblioteca comenzaba con el requisito de que dicho local satisfaga al mismo tiempo la necesidad de la mayor independencia con las oficinas y servicios del municipio, así como la de mayor comodidad y quietud del público que haya de utilizarla en sus estudios. Y tales propiedades las reunía, al parecer de la comisión, el salón igual al de las sesiones, que corresponde al centro de la fachada, que mira al mercado público local, que a poca costa, con poco presupuesto, podría habilitarse al objeto al que se pretende. No obstante, quedaba por salvar el acceso a dicho salón para satisfacer las condiciones señaladas de independencia y comodidad. Ello se conseguiría por medio de una doble escalera de hierro fundido, ligera y elegante. En ese mismo pleno, celebrado el 23 de agosto de 1877, se acordaba que por un maestro albañil y otro de carpintero se presentasen sendos presupuestos del coste que suponían las obras necesarias para la habilitación de la biblioteca, preguntándose a sí mismo, a una de las fundiciones de Sevilla, cuánto podría valer la escalera a la que se hacía referencia. Pero tales obras no se hicieron esperar, porque apenas una semana más tarde la corporación acordaba el inicio de las mismas por importe de 1.580 reales, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente del coste de la escalera de hierro fundido. Y también en esa misma sesión plenaria se trató del nombramiento o designación de la persona que habría de desempeñar el cargo de bibliotecario. El candidato propuesto, el concejal Rafael Martínez Cano, en virtud de las buenas dotes, bellas cualidades y vastos conocimientos científicos que reunía, fue nombrado por unanimidad para desempeñar el cargo de bibliotecario sin sueldo, sino solo por la gratificación que en el presupuesto municipal se hallaba consignado para este efecto. Por lo que, una vez presentada la renuncia al cargo de concejal, Rafael Martínez comenzó su labor como bibliotecario elaborando un excelente reglamento, dividido en dos sesiones, del servicio interior y del servicio público. Ahí tienen parte de ese reglamento. Decidió, por tanto, el espacio que habría de ocupar la biblioteca, comenzadas las obras para habilitar el mismo y nombrado el bibliotecario. Tan solo quedaba a adquirir el mobiliario donde disponer y ubicar el legado recibido. A tales efectos, el presidente de la corporación informaba tener noticia de que existía en uno de los almacenes de la Capitanía General estanterías de pino de una de las bibliotecas que poseía el suprimido Colegio Naval Militar y que le parecía, llegado el caso, de gestionar lo conveniente a fin de que conseguir del excelentísimo señor Capitán General de Marina la cesión de aquellas estanterías. Pero esta cesión no fue posible. El oficio remitido desde la Capitanía General de Marina del Departamento de Cádiz informaba que por el nuevo reglamento de fondos económicos podían enajenarse los efectos que no eran de utilidad con objeto de adquirir, con su importe, otros que sean necesarios, por lo que si el ayuntamiento estaba dispuesto a adquirir las estanterías, podría nombrar un individuo de su seno para que, de acuerdo con el coronel don Manuel Baturone, procediesen a la tasación de dichas estanterías. Designado a estos efectos el teniente de alcalde José Barandiarán y acompañado para examinar las estanterías del perito carpintero José Calandria, tasaron junto al coronel Baturone las citadas estanterías en 500 pesetas.
perdón, no me resisto a comentar el hecho de la polémica surgida en torno a las estanterías. Perdón. No llego yo ni siquiera al nivel de aprendiz de carpintero, pero eran estanterías de pino, de mala calidad. Esto hubiera sido en caso... Esto hubiera sido en caso de su utilización, su cuarto uso, y me temo que el sistema de anclaje que llevaban esas estanterías a la pared no aconsejaban en ningún momento su uso, con lo cual, en ningún momento arquitectos, peritos, bibliotecarios se plantearon la posible reutilización de aquellas estanterías de nuestra biblioteca Lobo, tal y como la conocimos al lado del salón de pleno. Superadas, por tanto, decía, las tareas físicas, es decir, contando con sala destinada a la biblioteca, acceso a la misma mediante escalera de hierro fundido y adquirido el mobiliario para la ubicación de los volúmenes, así como la tarea humana, esto es, organizada la biblioteca y aprobado su reglamento, el bibliotecario Rafael Martínez remitía el 21 de julio de 1879 un escrito al alcalde en el que expresaba que creía llegado el caso de proceder a la apertura oficial de este centro de lectura instructiva y consultiva en beneficio de los habitantes de esta ciudad, con lo que quedarían cumplimentados los deseos del ilustre general finado. Así, el bibliotecario de la Biblioteca Municipal Lobo se hizo cargo de los 4.081 volúmenes Se hizo cargo de los 4.081 volúmenes y planos y de los 109 autógrafos que conformaron la biblioteca original, en los que además de las 1.681 obras en 3.289 volúmenes y de los citados autógrafos, legado todo ello por el almirante, se incluían donaciones, entre otras, de la Biblioteca del Rey Alfonso XII, del propio Ayuntamiento de San Fernando, de la Real Academia Española, del Real Observatorio e Instituto de la Marina, de la Academia de la Ciencia, de la Academia de la Historia, de la Biblioteca, del Senado, de la Biblioteca Nacional o del Ministerio de Fomento. A esta relación habría que sumar otra de fecha 8 de julio de 1880, en la que se daba cuenta de un incremento de los fondos de la biblioteca en cantidad de 332 volúmenes y planos o láminas, y conservamos en nuestro fondo de archivo municipal tanto expedientes relativos a compras de nuevos libros por parte del municipio como expedientes de ofrecimientos de donaciones o de compras, generalmente de los mismos autores, pues las solicitudes de adquisición de libros con destino a la Biblioteca Lobo fueron desde su instalación una práctica continua y habitual. Tales expedientes, sin embargo, van más allá de nuestros propósitos, que era el de una donación excepcional, lo que la limita a la biblioteca original, la que se inauguró el 29 de octubre de 1879 por el rey Alfonso XII, y que se ha calificado de excepcional porque fue, como ya se dijo, consustancial a su época, y porque se hizo un alarde continuo de la función social que debía satisfacer, pero también lo fue porque activó de forma excepcional el quehacer de la Corporación Municipal, deseosa de dar cumplimiento en todos sus pormenores a lo solicitado por el almirante Lobo en su disposición testamentaria, y por el empeño de dicha corporación en allegar a los fondos de la biblioteca un conjunto de donaciones provenientes de instituciones de tan alta consideración como las de las ya citadas academias, las de la Biblioteca del Senado y Nacional o la de nuestro Observatorio de la Armada.
Pero escasa difusión haría este bibliotecario de la biblioteca si se limitase solo a tratar de lo excepcional de su contenido, de su continente, sin hacer mención a lo excepcional de su contenido, al valor del legado en sí mismo. La publicación de las 8ª jornadas de Historia Marítima dedicadas al almirante Lobo en 1992 se inician con el trabajo de don Antonio de la Vega Blasco, capitán de fragata e investigador naval, titulada Don Miguel Lobo Malagamba, Apuntes para una biografía. En sus últimos párrafos, de la Vega Blasco hace mención a la participación del almirante en 5 guerras, entre otras en las piráticas de Filipinas, 1848, en África, 1859-60, y el Pacífico, 1864-66. Lo cual quería decir, para este investigador naval, la total evolución del material de la Armada, de la vela al vapor, las ruedas y la hélice, de la madera al hierro y la coraza, del cañón de ánima lisa a la rayada. Tales afirmaciones pueden servirnos de introducción para resaltar lo excepcional de la propia biblioteca, al reunir en ella un conjunto de obras que no dejan de sorprendernos, ya sea por su procedencia, como por el hecho de que sea posible, obra a obra o libro a libro, conocer la evolución del material de la Armada como si de una entrega por capítulo se tratase. De aquellas campañas en Filipinas, África y el Pacífico, provienen con casi total seguridad la excepcional colección de libros que nos sitúan en las zonas de acción del almirante. En consecuencia, disponemos de obras sobre Japón, con textos que arrancan a mediados del siglo XIX, de las Filipinas y de la India desde finales del XVIII, o el Atlas del Imperio Chino de 1659. De su presencia en África conservamos una descripción náutica de la costa de Marruecos y un derrotero y guía del archipiélago de Cabo Verde, ambos de 1857, y otro de las costas occidentales de África de 1875, así como un informe y memoria al rey de España en el tiempo que Muley Zidane reinaba en Marruecos y su sobrino Muley Abdalá asistía en Fez, más como prisionero que como rey, sobre la conquista de Argel, dado a conocer por el doctor Torrejón Chávez en la revista Aldaba bajo el título Gobierno y Economía de Argel en el siglo XVII, la información secreta al rey de España. Se trata de un manuscrito sin fecha y sin referencia de autoría, acompañado de un plano de la plaza de Argel y sus inmediaciones. El manuscrito puede datarse en torno a los años 20 del siglo XVII, con posterioridad a 1618, tanto por el periodo que abarcó el sultanato de Muley Zidane, 1603 a 1627, como por una referencia del texto que especifica que del año 1618 a esta parte, e igualmente atribuir su autoría al que fue capitán general y gobernador de Mazagán, pues en el encabezamiento el informante señala literalmente 4 años y medio serví a vuestra majestad en África de su capitán general y gobernador de la fuerza de Mazagán. Desde finales del siglo XVII, comienzos del XIX y hasta el último tercio del mismo, encontramos obras sobre los países hispanoamericanos, historias de Chile, de Brasil, obras que tratan de la conquista de México y del Perú, geografías como la de la provincia de Buenos Aires, de la República de Ecuador, geografía y estadística de Chile, de Bolivia, de Perú, además de derroteros de la costa de Perú de 1863 y de la isla de las Antillas de 1849. Por lo que a la evolución del material de la Armada se refiere, sería tedioso relacionar la profusión de obras sobre esta cuestión. No obstante, señalar que existe en la biblioteca una amplia colección de tratados y publicaciones indicadoras de la evolución de la Armada desde los años 1787 a 1857, entre ellas un tratado de navegación, el telégrafo marítimo para el uso de los buques de Su Majestad, de 1810, tratado de la máquina de vapor y su aplicación a la navegación, minas, manufactura, etc., sin olvidar las obras del propio Miguel Lobo, entre las cuales un manuscrito titulado Libro de señales del teniente de navío don Miguel Lobo, entre 1852 y 1854, Señales especiales para buques de vapor e instrucciones para remolque, 1850,
y de 1862, Señales para el régimen de la escuadra y tácticas para buques de hélice, obras que pueden ser bien representativas de la evolución ya señalada. Además de todas estas publicaciones, que son reflejo de las facetas más conocidas del almirante, como marino y como viajero inherente a su oficio, se pueden mencionar entre las conservadas en la biblioteca algunas obras singulares, como por ejemplo las más antiguas, y de entre ellas la editada en Basilea en 1549, escrita por Dionisio de Halicarnaso sobre el origen de Roma. Para este mismo siglo XVI, otra obra sobre derecho romano, editado en la ciudad de Amberes en 1567. También una segunda edición del Arte Gymnastica Libris Sex de Hierónimo Mercurialis, editada en Venecia en 1573 y que fue la primera en contar con ilustraciones realizadas entonces por Cristoforo Coriolani. A la hora de buscar información de esta obra, nos las hemos encontrado como objeto de subasta en las célebres casas de Sotheby y Christie, con lo cual da una idea del valor que dicho libro tiene para los amantes de los libros, para los bibliófilos. Contando con la misma centuria, contamos con un tratado entre el esposo y su esposa e hijos, y los hijos de los herederos, sobre la partición de los bienes en común, editado en Granada en 1586. También para dicho siglo se conservan las tragedias de Séneca en una edición de 1589, una obra sobre el origen y hazaña de los godos, conocida generalmente como Gética, obra de Jordanes, obispo de Rávena, editada en la ciudad holandesa de Leiden en 1597. Y las obras de Quinto Horacio Flaco, editadas en Granada en el año 1599. Disponemos igualmente de obras que podemos calificar como libros raros o curiosos, de los que en ocasiones no se han encontrado referencias en los catálogos consultados. Por ejemplo, una obra titulada Textoris Nivernenses Epithetorum de Jean Tixier de Ravisy, editada en París en 1587. Si bien la información a la que se ha podido acceder da cuenta de una edición en ese mismo año para otro impresor, pero nada hemos podido hallar sobre la que se conserva en nuestra Biblioteca Lobo. Destacar una Biblia sacra editada en Venecia en 1774, de la que no hay datos de edición para ese año. Igualmente, las memorias de Maximilien de Bethune, duque de Sully, ministro de Enrique IV de Francia, memorias conocidas bajo el nombre de Economías Royales y cuya primera edición está fechada en 1652 y formato al editarse en 4 volúmenes. Tenemos una edición rara de ese año, 1652. Y sin que conste el autor, disponemos de una obra cuya traducción del francés sería El jesuita expulsado o Los trucos de la sociedad, editado en Roma y que podemos datar entre los siglos XVII o XVIII, según la información que nos ofrece el único ejemplar recogido en los catálogos nacionales. Editado en Amberes en 1671, existe un oficio de la Semana Santa, según el Misal y Breviario romano, que se publicaron por mandado de su santidad Pío V y se reconocieron por comisión de su santidad Clemente VIII y Urbano VIII, del que tampoco hemos encontrado referencia para ese año. Y de 1746 conservamos solo un tomo de los 2 volúmenes de la Henriette avec la Variance de Voltaire, que conforme los datos obtenidos de la Biblioteca Nacional, este tomo primero y para esta edición es el más buscado por la nota a pie de página que consta en la página 138 y que en otras ediciones se haya modificada o totalmente suprimida. Curioso dato este, ¿verdad?, que un libro adquiera mayor valor por una nota a pie de página. De 1834, editada en París, disponemos de la obra de Johann David Wyss, Los Robinsones suizos, cuyas 4 partes o libros están contenidos en 2 volúmenes, si bien los datos de que disponemos de los catálogos nacionales franceses, Gálica, y que hacen referencia a esta edición, tan solo reflejan 3 partes, y sin que en ello los grabados estén coloreados, como ocurre en los ejemplares de la Biblioteca Lobo. Curiosa resulta también
una edición de 1861 de una gramática y diccionario maorí francés. Los datos obtenidos del Catálogo Mundial de WorldCat nos remiten a una reedición por parte de la Universidad de la Polinesia Francesa en 2018, pero no identifica y nada nos informa acerca del lugar donde se encuentra la obra primigenia objeto de esta reedición y el número de ejemplares disponibles. De otra parte, y al margen de los ya señalados informes y memorias del rey de España en el tiempo que Muley Zidane, etcétera, y del libro de señales del teniente de navío, don Miguel Lobo, la biblioteca dispone de interesantes manuscritos, la mayoría vinculadas a la Armada. De entre ellos se conserva un diccionario náutico en 2 volúmenes que abarca hasta la letra E y del que no tenemos referencia alguna de autor y año. Unas noticias diversas de marina de los años 1723 a 1808. La ordenanza de Su Majestad para el buen gobierno de la Armada del Mar Océano, fechados en Madrid a 24 de enero de 1633. Una comisión de guerra del reconocimiento de la costa del Rif, un ensayo de táctica naval de 1792. Un informe del comisionado don Juan Francisco Urroz sobre el estado de la agricultura e industria en las Filipinas, de junio de 1802. Especialmente interesante nos parecía el extracto razonado de las observaciones meteorológicas hechas en el Observatorio Real de Marina de la Isla de León en el año 1799. Memoria de don Rodrigo Arnesto, teniente de navío, dirigida a José de Mazarredo. E igualmente el discurso económico-político sobre que la Real Armada disfrute de abundantes y sanos comestibles, tanto en paz como en guerra, y medios de precaver los prejuicios que acarrean las carnes saladas, por don Francisco Encina, oficial del Cuerpo de Marina y oficial que fue de su archivo, año 1802. No faltan, claro está, los manuscritos del propio almirante como comandante general de la Escuadra del Pacífico, los 2 diarios de navegación de la fragata Blanca, entre el 20 de noviembre de 1868 al 14 de agosto de 1871. De fecha anterior, mayo de 1839, se dispone de un conjunto de documentos encuadernados firmados por Miguel Lobo sobre la salida de San Sebastián del vapor, entendemos que Isabel II, en unión del vapor Mazepa, para hacer un desembarco en la costa enemiga, conduciendo a la tropa que debía efectuar dicho desembarco. El manuscrito arranca el 11 de mayo de 1839 en San Sebastián, en el contexto de las guerras carlistas, siendo Miguel Lobo guardiamarina, y lo cierra en La Habana el 9 de octubre de 1841 como alférez de navío. Sobresale en su faceta de historiador romántico, según la referencia que el doctor Quintero González hizo en su exposición, el manuscrito titulado en la cartela que anuncia su contenido, manuscrito de la obra escrita por mi inolvidable Miguel, entendemos que el título se lo pondría su viuda, titulada Historia General de las Antiguas Colonias Hispanoamericanas desde su descubrimiento hasta el año 1808, que principia con una anotación al margen superior derecho del primer folio, dando cuenta del inicio de los trabajos, empezado el 6 de marzo de 1867, a bordo de la fragata Almansa, en la mar de Montevideo, a Santiago de Cuba, y que, como compromiso de veracidad, añade, después del título de la obra, la siguiente reflexión. No merece el título de historiador quien no es esclavo de la verdad, porque sin esta no puede haber imparcialidad, y sin imparcialidad no hay historia. Pero la riqueza de la información contenida en los volúmenes conservados en la Biblioteca Lobo va a veces más allá de sus propias obras, situándonos también en momentos poco propicios para determinados libros según el tema tratado. Así, en el catálogo de fondos de la biblioteca, en 3 volúmenes, con fecha 1934, ordenados alfabéticamente por el título de la obra, puede comprobarse en el asiento correspondiente al número de registro 2721 la siguiente anotación. Eliminado orden del señor alcalde 14/9/1948. Razón por la cual no se conserva a día de hoy en la Biblioteca Lobo el contrato social de Jean-Jacques Rousseau en su edición de 1887. Lamentable decisión del señor alcalde, muy en consonancia con el sistema político imperante entonces. No obstante, en el mismo catálogo mencionado y justo debajo de la obra eliminada,
se puede ver un nuevo asiento para otro libro con el título El contrato social o principios de derecho político, apuntándose en la casilla de autor como desconocido. La ignorancia jugó, en este caso, a favor de la cultura, lo cual no deja de ser una sorprendente contradicción, pues la feliz circunstancia de no constar en la portada el nombre de Jean-Jacques Rousseau hizo posible que se conserve en la Biblioteca Lobo una segunda edición del Contrato Social, editado en Londres en 1799, que se salvó de ser eliminada, al igual como las obras de Rousseau en 2 volúmenes, también editadas en Londres en 1748. Ciertamente, la excepcionalidad de la donación recibida, la excepcionalidad de la Biblioteca Lobo, como se ha visto, trasciende de las propias joyas bibliográficas que atesora. Lo vamos comprobando a medida que nos sumergimos en sus volúmenes, en los que, además de advertir la riqueza y variedad de los mismos, accedemos a otras informaciones sorprendentes, como el caso de la que nos ofrece el tomo primero de la Crónica General de España, obra de Florian de Ocampo en sus comienzos y continuada por Ambrosio de Morales. En este caso concreto, la información nos la ofrece Félix C. Sobrón, entre comillas, a ruego de la propia obra, bajo el supuesto nombre de doña Coronica Floriana y de Morales, resultado de unir título, crónica o coronica, como ustedes pueden ver ahí, y autores, Florian y Morales, siendo por tanto la Crónica General de España, la entre comillas, peticionaria y autora de la información inserta en las portadillas de esta obra, que como preámbulo a su solicitud nos da cuenta de los avatares sufridos por ella, señalando literalmente que esta obra perteneció a la Biblioteca Pública de Montevideo y es una de las muchas que fueron mal vendidas por considerarse inútiles, según la bárbara ignorancia del bibliotecario Antonio Tabolara, mereciendo completa aprobación del dictador Venancio Flores tan estúpida acción. Y como la disculpa que se dio a dicho acto de bandaraje era el que estaba apolillada, y no lo está, y siendo el Tabolara el más encarnizado enemigo de todo lo que es español, lugar hay a presumir que al ser española, y quizás el hallarse encuadernada en pergamino, fuesen poderosos motivos de juzgarla indigna de figurar en los estantes de la única biblioteca pública de la República Oriental del Uruguay. El que la adquirió por 8 reales, quitó de cada tomo la hoja en que tenía el sello de dicha biblioteca y la vendió de nuevo en un remate. Procedía esta crónica del convento de frailes franciscanos de Montevideo. El doctor Vilardebo la regaló a la biblioteca. Hasta aquí la curiosa información sobre esta Crónica General de España, que concluye con una petición al señor brigadier de la Armada Española, don Miguel Lobo y Malagamba. Tal petición tiene por objeto la vuelta a España de esta obra, por lo que, a ruego del firmante, Félix C. Sobrón, doña Coronica Floriana y de Morales se dirige al almirante Lobo con semejante ruego. Con su permiso, he acordado pedir a usted se sirva permitirme regresar a la madre patria en su equipaje, siquiera sea en el último lugar y apretada en un cajón como sardina, que todo lo daré por bien empleado si vuelvo a ver la Puerta del Sol. En San Felipe y Santiago de Montevideo, a 2 de mayo de 1868. A ruego Félix C. Sobrón. Como se ha señalado, algunas de las expresiones que preceden a esta petición se prestan a interpretar que Felicidad y Sobrón realiza su ruego adoptando la identidad de la obra que pretende salvar. Así parece al leer entre otras frases como «por la sangre azul que atestiguan mis pergaminos», u otras que reflejan el temor a nuevos actos del bibliotecario Tabolara, después del susto que don Antonio Tabolara últimamente hizo pasar a la exponente, amenazándola a relegarla a servir de servilletas y a fin de evitar alguna arremetida tabolaresca. Sin menoscabo de las incógnitas sobre la autoría de la información y a salvo de las interpretaciones hechas, no cabe duda del valor añadido que el análisis de esta información supone para la obra en sí, para su presencia, entre las que forman parte de la donación del almirante Lobo. La existencia de otras obras provenientes de la Biblioteca Nacional de Montevideo, con dedicatoria a Miguel Lobo,
datadas en Montevideo a 24 de mayo de 1868, permiten identificar al autor del ruego como Félix Ciudad y Sobrón, médico y redactor que fue de la revista médica El Genio Quirúrgico. Tienen ustedes al lado de este libro también del propio Félix Ciudad y Sobrón, el sello de agua que pone, no sé si se verá bien, consulta del doctor Ciudad y Sobrón. Evidentemente era importante en este bicentenario del nacimiento del almirante hablar de su biblioteca. Pero, bueno, estamos en el día a día encontrándonos sorpresas. De hecho, antes de ayer tuve que añadir un nuevo párrafo a esta conferencia, para darle a ustedes a conocer que en un libro de pronto aparece una anotación personal del propio Miguel Lobo, y lo que hace es dar una versión sobre lo que acabo de explicarle. Explica Miguel Lobo en el libro que ya digo, hace 2 días hemos encontrado esta nota. Dice Miguel Lobo que perteneció este libro a la Biblioteca Pública de Montevideo. En 1867 se construyó en esta ciudad un edificio para correos y bibliotecas, y pareciéndole seguramente al bibliotecario que en edificio nuevo no debían estar libros viejos, y el propio almirante subraya libros viejos, hizo remate por menos que al peso de todas las obras, vuelve a subrayar, viejas, existentes en la biblioteca, con lo cual quedó hueco para obras nuevas con bonitas pastas. Esto sucedió, como va dicho, en el año del señor 1867, firmado M. Lobo. Aun cuando pudieran existir opiniones contrarias, nos cuesta definir a Miguel Lobo y Malagamba como un coleccionista de libros, como una persona interesada en las singularidades que rodean al libro, años de edición, libros raros, con ilustraciones o encuadernaciones especiales. Miguel Lobo reunió una biblioteca en la que imperó el sentido práctico, sobre todo el que lo relaciona con su empleo de oficial de la Armada. Un buen porcentaje de libros de su biblioteca han de poder ser leídos y consultados, dominando por ello las obras en español, inglés y francés. Bueno, y en latín, la más antigua, claro. Ello no quiere decir que no se interesase por adquirir obras que le resultasen atractivas en sí, o que no existan joyas bibliográficas por su rareza, por su año de edición, por sus ilustraciones. Pero de forma primordial es una biblioteca de uso, no de coleccionistas. Pues al margen de contar con obras de todo tipo, literatura incluida, el grueso de la biblioteca del almirante Lobo está dirigida al conocimiento de aquellas materias propias de su profesión, desde las más evidentes y relacionadas con la Armada, hasta la geografía y cartografía, desde los tratados de medicina a la aritmética y geometría, y desde los libros de historia y de viaje a los diccionarios. Quería quizás haber preparado un conjunto de libros para ilustrar esto que digo, además de todo esto, también hay literatura. Quizás, buscar años de edición, libros en determinados idiomas. Me ha llamado mucho la atención los títulos. Por ejemplo, títulos representativos de la biblioteca. Una obra editada en 1774 en la Imprenta Real de Marina. Yo creo que en mis años de profesión no he visto nunca un título tan largo, que me resisto a leerle porque ya ven ustedes que mi garganta no da mucho más de sí. Otro título sugestivo es el de una editada en 1820, Lamentos políticos de un pobrecito holgazán acostumbrado a vivir a costa ajena. Libro primero, carta primera, y si gusta no será la última. No sabemos si realmente la biblioteca no se hizo con la carta segunda o si realmente la obra no gustó. En fin, todas las obras continúan en el sentido de que los lectores la acepten, pero bueno, no se deja tan explícitamente, ¿verdad?, al gusto del lector el que se continúe la obra. Entre otras cosas, nos encontramos con un libro de Ildefonso Montpied, editado en Valencia, en 1830, sobre el nuevo arte de jugar a la lotería.
Bueno, este quizás lo consulte próximamente. Así que si tienen ustedes noticia de que después de un buen sorteo me he jubilado precipitadamente, pues les animo a consultarlo. De Antonio Parra, editada en La Habana en 1787, tenemos un bonito libro con interesantes láminas, como ustedes pueden comprobar, de crustáceos, de peces, bueno, hay incluso plantas marinas. Pero el libro titulado Historia Natural, que evidentemente se corresponde con esto, nos sorprende con el último capítulo dedicado a un negro con una hernia disforme, del que el autor nos da cumplida cuenta de sus datos personales: nombre, procedencia, edad, ejercicio profesional y descripción de la enfermedad, con el año en el que la adquirió. Concluyendo que son raros los que no sean testigos oculares de este fenómeno raro de la naturaleza y no se muevan a admiración y compasión de ver una mole tan considerable. Es de considerar que don Antonio Parra quedó también conmocionado para incluirlo en un libro sobre historia natural. Pero bueno. Y cerrando este apartado de las obras de biblioteca en relación con su autor, con su donante, quisiera señalar que entre todas las facetas tratadas y más conocidas del almirante, quizá a la que se haya prestado menos atención sea a la del científico, al del hombre comprometido con la ciencia. El doctor Conde Mora recordaba en un artículo publicado en el Diario de Cádiz el pasado mes de mayo la defensa que hizo el almirante del invento del submarino, sobre lo que también se refirió el doctor Quintero González en su exposición. Defensa que entre los fondos de la biblioteca es posible corroborar con uno de los documentos donados por el almirante, de esos llamados autógrafos, la carta de Pascual Madoz a Miguel Lobo, comunicándole el lugar y la hora de la reunión de la Junta a favor del ictíneo. Dicha Junta, presidida por Pascual Madoz y de la que Miguel Lobo formaba parte, se reunió en Madrid el 30 de mayo de 1862 a fin de promover la suscripción a favor del invento del submarino ictíneo desarrollado por Narciso Monturiol. Y claro está, no podía faltar en la biblioteca la obra de Narciso Monturiol, Memoria sobre la navegación submarina por el inventor del ictíneo o barco pez, editado en Barcelona en 1860. Verdaderamente, lo que les decía hace un momento, vamos encontrando documentos. El más reciente que ha llegado a nuestras manos, que aparece entre los libros, es una carta de la Administración de Aduana de Cartagena dando cuenta del envío de una caja, del pago de los aranceles correspondientes y tal, que traía un barco desde Marsella a Cartagena. Cualquier documento, cualquier cosa que aparece nos sorprende, porque a la hora de buscar información, pues les comento que el barco que trae la caja para el almirante, el vapor Vargas, hacía la ruta de cabotaje Marsella-Sevilla y en el puerto de Cartagena se hundió en 1886. Y ya para terminar, no quisiera finalizar mi intervención sin tan siquiera referirme a las razones que impulsaron en su día la propuesta de una nueva ubicación de la Biblioteca Lobo en el edificio capitular de esta ciudad. Si este bibliotecario hubiese realizado una valoración del uso de la biblioteca desde que adquirí dicha condición hasta la fecha allá por el año 2006, en que a causa de las obras de rehabilitación de este edificio tuvimos que salir de él, el resultado, estoy completamente seguro, hubiese sido que la Biblioteca Lobo tenía un uso administrativo mucho mayor que el que tenía como biblioteca. En ella se celebraban infinidad de reuniones, lo que impedía en ocasiones el acceso y la consulta de las obras. Bueno, esta reunión es un poco anterior a mi época de bibliotecario, ¿verdad? Y ha sido la Biblioteca Lobo mudo testigo de alegrías y tristezas al realizarse en ella un considerable número de pruebas y exámenes para optar a un puesto de trabajo en esta administración local. Nos pareció oportuno, por ello, defender la propuesta de unir el destino de la Biblioteca Lobo, salvaguardando su individualidad e integridad, al del Archivo Municipal, porque tan solo por el hecho de compartir un mismo espacio de consulta y un mismo trato por personal especializado,
podríamos garantizar una mejor conservación y, sobre todo, un mayor conocimiento de sus fondos. Se trataba y se trata de establecer y salvaguardar en este noble edificio un espacio de investigación, de acceso y consulta a un mismo valor, un valor patrimonial, histórico, bibliográfico y documental de valor incalculable. Y me refiero no solo al valor económico, casas de subasta aparte, por supuesto. En todo caso, advertir que esta propuesta no representa ninguna novedad, pues en sesión plenaria del Ayuntamiento de 1 de abril de 1898, al punto número 13 del orden del día, puede leerse lo siguiente. Habiéndose terminado la orden del día, se presentó un expuesto suscrito por 11 señores concejales, en el cual, después de varias consideraciones, se propone, primero, que la Biblioteca Lobo y el Archivo Municipal sean una sola dependencia. Segundo, que la dirección de ella se encargue el abogado de usted. Y tercero, que a don José Martínez se le aumente el sueldo hasta 80 pesetas anuales. Y sin discusión, acuerda se pase a informe de la Comisión de Instrucción Pública. Don José Martínez, a la sazón abogado del señor alcalde, era hijo de Rafael Martínez Cano, nuestro primer bibliotecario. Pero he de reconocer que no es tarea fácil cumplir ese objetivo de ampliar los horizontes de conocimiento y divulgación de nuestra Biblioteca Lobo. Máxime en un tiempo que las bibliotecas viven una continua transformación, producto de la mejora y facilidad de acceso a la información, que al día de hoy, en la mayoría de los casos, está solo a unos clics del ratón de nuestro ordenador. Ello nos obliga a la utilización de las nuevas tecnologías, al entronque con el grado intelectual de los tiempos presentes, a la digitalización de los fondos mediante una aplicación informática para la catalogación y gestión de los mismos. Nos encaminamos al uso de los códigos QR para identificar las obras, localizarlas, obtener la información de la web o alojada en el servidor. Con las nuevas redes 3G y 4G de los teléfonos móviles y con un terminal con captura de imagen, será muy sencillo y rápido acceder a toda la información en tiempo real. Un proyecto ya en marcha consiste en la integración de las obras de la Biblioteca Lobo en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. Proyecto a corto o medio plazo que ya hemos empezado a diseñar. El catálogo colectivo recoge la descripción y localización de libros y fondos bibliográficos depositados en bibliotecas e instituciones españolas, públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del patrimonio bibliográfico español. Otro proyecto nos debería llevar a colaborar con grupos de investigación de la universidad para el desarrollo de trabajos vinculados a estudios de los fondos bibliográficos y documentales. Es importante la firma de convenios de prácticas de estudiantes con la doble finalidad de complemento a la formación del alumno y de ayuda a una mayor y mejor difusión de nuestros centros en ámbito científico y de educación. El siguiente paso podría ser la creación de Archiva@Bibliosanfernando, un espacio virtual para exposición y divulgación de los fondos, concebido como un espacio de encuentro. Y es que tal vez el futuro de las bibliotecas, como las entendemos en la actualidad, pase por un cambio radical, quizás en aulas de estudio, puesto que ya no acudimos a las bibliotecas para la lectura, la consulta o la información. Y a la larga puede ser que de sus funciones tradicionales solo conserven de un lado la del préstamo, la de prestadoras de libros, y de otro la función de conservación, custodia y divulgación de las joyas bibliográficas que a lo largo de los años hayan podido atesorar. Por esta razón, por su excepcional valor en sí y para la historia de la misma Isla de León, debemos empeñarnos en la tarea de guardar y dar a conocer las joyas bibliográficas y el conjunto de las obras que a día de hoy conservamos y custodiamos en la Biblioteca Municipal Almirante Lobo de la ciudad de San Fernando. Y nada más, si tienen ustedes alguna pregunta, en la medida de mis posibilidades y de mi garganta, estaré encantado de atenderles. Muchas gracias por su atención. Gracias.
y moderna biblioteca. ¿Alguna cuestión? ¿Algo? Si alguien tiene alguna pregunta para el ponente. ¿En la biblioteca no hay algo digitalizado ya? ¿Perdón? ¿En la biblioteca hay algo digitalizado? No, aún no. ¿Y de lo demás? ¿Cómo? ¿Del resto de la biblioteca? No. Pretendemos incorporar, bueno, estamos en un proceso de terminando el traslado de la ubicación de los libros. Claro, los libros estaban condicionados en la anterior biblioteca a los espacios de que disponía, las estanterías y tal. Ahora, en esta nueva ubicación, pues hay que atender a los espacios y reubicar los libros. Nuestra intención es catalogarlos con códigos QR, darlos de alta en el catálogo del patrimonio bibliográfico y empezar a digitalizar, quizás no toda la biblioteca, pero sí, digamos, las joyas bibliográficas que nos estamos dando cuenta. Es decir, tenemos libros, perdón otra vez, tenemos libros que no conseguimos localizar en los catálogos nacionales. Hay una Biblia sacra de 1700 pico, de la que no hay referencia de edición en ese año ni en el catálogo de la Biblioteca Nacional ni en el propio catálogo bibliográfico de patrimonio bibliográfico español. Puede ser que tengamos obras que el propio mundo bibliotecario no tengan controladas, no sepan que existen, ¿no? Hay obras como esta de los Robinsones suizos o el diccionario maorí francés, que incluye un dialecto tahitiano, que no tenemos referencia realmente de cuántos ejemplares puede haber en el mundo, porque hemos consultado los catálogos nacionales, el catálogo francés, Gálica, el WorldCat, catálogo mundial, y a veces no encontramos referencias de esas obras. Entonces, bueno, da una idea de que el almirante, es decir, recogió unas obras que hoy día observamos que, y mucho me temo que este era el momento, mucho me alegro, ¿no?, de que este era el momento propicio para hablar de la biblioteca en el bicentenario del nacimiento del almirante. Pero estoy seguro que si este tema se hubiera tratado dentro de 2, dentro de 3 meses, hubieran surgido nuevos documentos, nuevos apuntes, nuevos datos, porque estamos todavía trabajando en ellos y hubiéramos podido enriquecer con nuevos datos todo esto. Y espero que dentro de unos años, bueno, como decía, es emocionante redescubrir la biblioteca 30 años después y continuamos en el día a día descubriendo cosas nuevas de la biblioteca. ¿Alguna otra pregunta? Mi garganta. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis López Garrido, por esta extraordinaria conferencia. Por una parte, darle las gracias y la enhorabuena. Muchísimas gracias porque nos ha abierto los ojos a un mundo desconocido. Tengo que decirlo, porque tenemos una joya impresionante. Ha dicho, me temo que... Y recuerdo una visita que hizo un ministro al Observatorio de Marinas, y cuando le enseñaron la biblioteca, dijo, no, calladito, que como hablan mucho, igual se lo llevan. Pues ha sido una conferencia interesantísima. A mí se me ha abierto los ojos, y yo creo a todos, de lo que posee la Biblioteca Lobo, que efectivamente ha servido mucho tiempo más como lugar administrativo que como lugar de estudio. Sí, además, perdón, presidente, siempre se ha hablado de los mismos libros, el Diccionario de Autoridades, la Enciclopedia, etcétera, etcétera. Y bueno, el Diccionario de Autoridades no formaba parte de como sabéis, de la donación original de Lobo, fue donado por Moreno de Guerra unos años más tarde. Pero bueno, nuestra intención era dar a conocer unos libros que realmente, bueno, quiero decir, no solamente no lo sabíamos nosotros,
es que, vuelvo a repetir, no consta en los catálogos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, era interesante valorar realmente ese legado que tenemos aquí en la Lobo, ¿no? Y nada, eso demuestra además el cariño y el esmero con que se ha cuidado la biblioteca y la profundización en el estudio de todo lo que hace. Además no ha terminado y que se seguirán encontrando más cosas. Sí, seguro. Seguro. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, ya para finalizar, yo no me voy a extender, agradecerle a José Luis y felicitarle por su ponencia. Es un apasionado de la historia, es un apasionado de los archivos y de la biblioteca Lobo. Creo que no podríamos tener mejor bibliotecario ni archivero encargándose de tal tarea. Lo vive y lo cuenta con pasión y hoy lo habéis podido disfrutar. Tengo la suerte de compartir con él bastantes horas, ¿verdad, José Luis? Sí. A veces José Luis piensa que más horas de las que deberíamos, ¿verdad, José Luis? No. Pero Las necesarias. Es cierto que el traslado de la Biblioteca General Lobo, que yo conocía, de esta biblioteca pública que conocía, porque soy de aquí, creo que todos conocemos y sabemos que está aquí. Para mí, que soy filóloga y que me dedico a estudiar los libros, ha sido un descubrimiento, como decía ahora el presidente, el poder tocar, el poder ver, el poder disfrutar de primeras ediciones, de que eso pertenezca al patrimonio de la ciudad, de que eso se haya cedido, de que se conserve. Cómo se conserva, creo que es un orgullo y que tenemos que estar orgullosos todos y cada uno de nosotros de este patrimonio que tenemos en San Fernando. Tenemos que difundirlo, que era también una de los requisitos que ponía esa viuda, la difusión de lo que tenemos. Y creo que no es cuestión solo del bibliotecario o de la Academia de San Romualdo o de la Delegación de Cultura. Creo que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los ciudadanos de San Fernando que sabemos o que deberíamos saber lo que tenemos, debemos de sentirnos orgullosos y profundizar, analizarlo y conocerlo. Como bien ha dicho, es un lugar de estudio y de consulta para todos, es decir, y es un lugar del que sentirnos orgullosos. Os animo a que sigáis preguntando. José Luis y Diego, también Diego que está allí al fondo, estará encantado, porque además cada vez que vienen las visitas y lo podemos ver, ya sean de escolares, ya sean de adultos, ya sean de grupos, se accede a la biblioteca y Diego lo presenta, o José Luis lo presenta y nos lo muestra con un ánimo y un entusiasmo que son dignos de alabar. Así que os animo a que si no la habéis visitado todavía, que la visitéis, que os animéis a hacer las consultas y a preguntarles tanto a Diego como a José Luis, porque esto ha sido un pequeño toque de lo que hay. Hay muchísimo más y seguro que lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias a la Comisión del Bicentenario por haber elaborado este plan de trabajo, este programa de actividades. Felicitarles también por esta idea de retomar por fin estas sesiones presenciales, que sea la primera de todas las demás, y animarles al resto también a seguir participando y a venir a todas las conferencias que se realicen. Muchísimas gracias.